Buenos días, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo. Les damos la bienvenida a esta transmisión, Ayuno por nuestras familias, donde queremos bendecir la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Usted que se conecta, que va a ver esta transmisión, Dios le bendiga de una manera especial. Usted que está en este lugar, Dios le continúe bendiciendo. Queremos compartir así la palabra de Dios en esta mañana en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: por tanto, nosotros, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este era para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza a los que en ella han. Amén. Debemos tener presente como hijos disciplinados. Amén. Por eso en esta mañana queremos hablar acerca de esto. Cuando nosotros miramos el capítulo 11 de Hebreos, nos habla acerca de los héroes de la fe, los hombres de fe, como Abel, como Enoc, como Abraham, como Noé, ¿verdad? Hombres, mujeres como Sara, que creyeron y caminaron con el Señor. Entonces el capítulo 11 nos relata la fe de muchos de estos hombres, la de Isaac, la de Moisés, hombres reconocidos, ¿verdad? A través de la Biblia, y en la cual nosotros podemos ver que fueron personas que perseveraron y vieron la mano de Dios en su vida. Si nos ponemos a ver cada uno de ellos, la vida para ellos no fue fácil, aunque tomaron la determinación de caminar con Dios, de seguir al Señor. Eso no quería decir de que ellos no iban a experimentar retos en su vida. Experimentaron crisis de fe en su vida, momentos donde tuvieron que mirar más allá de las circunstancias para seguir creyendo y caminando con el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos la lista de todos estos personajes, nos podemos sorprender y mirar cómo ellos, ¿verdad?, pudieron creerle a Dios, cómo alcanzaron bendición, cómo ellos cumplieron con la tarea que Dios les había dado. Por eso en el capítulo 12 nos habla: por tanto, nosotros también, usted y yo también somos llamados por Dios. ¿Cuántos lo creemos? Somos hijos amados de Dios. Somos, como lo dice la Escritura,
en Juan capítulo 1, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos un derecho, tenemos un privilegio y es ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, como hijos también tenemos unas responsabilidades que cumplir. Como hijos también Dios espera que seamos obedientes, y en la Escritura encontramos así ejemplos de personas que obedecieron a Dios, que caminaron con Él y vieron el respaldo de Dios en su vida. Entonces nosotros hoy en día tenemos como que este ejemplo de estos testigos, ¿verdad? Esta, como dice la Escritura, esta nube de testigos, hombres que temieron al Señor y que en el lugar donde ellos estaban marcaron la diferencia, hombres que eran reconocidos como hijos de Dios, como siervos del Señor, y es a lo que nosotros hoy debemos mirar. Muchas veces el ser humano se enfoca a mirar lo malo, ¿verdad? En qué falló la otra persona, en qué se equivocó, en qué pecó, pero nosotros tenemos que mirar a las cosas buenas, porque debemos aprender a retener lo bueno y desechar lo malo. Así nosotros tenemos entonces muchos ejemplos, muchos testigos de hombres de fe, de siervos de Dios, de hombres que dejaron todo, ¿verdad?, para seguir a Dios, que se negaron a sí mismos por la causa del Señor. Por eso la Escritura nos invita a despojarnos de todo peso. Hay cosas en nuestra vida que lo que traen es peso, y cuanto más el pecado. Por eso la Escritura nos manda a dejar, a abandonar, a quitar de nuestra vida todo aquello que traiga peso, que nos quite, ¿verdad?, o que nos impida caminar con libertad en el Señor. Hay cosas que muchas veces se convierten en obstáculos para el ser humano poder seguir con libertad a Dios, pero es necesario despojarnos. Hay cosas que nos toca abandonar, que nos toca dejar, que nos toca quitar, que tenemos que dejar de lado. ¿Para qué? Para poder caminar en libertad, porque Dios nos ha llamado a vivir en libertad, pero muchas veces nos atamos a cosas o tenemos cosas que no queremos abandonar, y la Escritura nos manda a despojarnos, ¿verdad? A dejar aquello que nosotros sabemos que no está bien tener en nuestra vida, a poder despojarnos de ese pecado que nos asedia. Y el pecado muchas veces nos asedia, nos persigue, como que nos invita, ¿verdad?, a que lo practiquemos, pero se hace necesario de que nosotros seamos hijos de Dios. Eso, que nos despojemos del pecado que nos asedia, libertad, que seamos diferentes. Como la Escritura da testimonio de estos hombres de fe, de estos hombres, ¿verdad?, de Dios, así Dios también puede dar testimonio de nuestra vida. Qué importante es que Dios nos pueda ver y pueda dar testimonio de lo que somos, de sus hijos. ¿Para qué quiere Dios que nos despojemos del peso, del pecado que nos asedia? Porque hay una carrera que usted y yo necesitamos ganar. Hay una carrera que necesitamos correr, precisamente por eso se llama carrera. Eso implica avanzar, caminar, movernos, correr, persistir. Muchas veces el que corre una carrera se siente agotado, se siente cansado, y muchas veces son ciertos factores los que influyen en su rendimiento, ¿verdad? Factores externos como quizás el clima, los obstáculos que pueda encontrar, la adversidad en el camino. Pero se hace necesario que por encima de los obstáculos, de la adversidad, de las cosas ajenas a nosotros o que están a nuestro alrededor, nosotros corramos. Pero de esta carrera de la fe es una carrera que debemos correr con paciencia. Debemos ser prudentes. Es una invitación que nos hace la palabra, no a estar quietos, sino a avanzar, a caminar, porque una cosa es estar quieto allí en el mismo lugar sin hacer nada, pero Dios nos invita a avanzar cada día, a correr y a caminar de su mano, y se hace necesario entonces que así nosotros corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que nosotros nos corresponde, ¿verdad?, ganar.
Y yo creo que los que estamos aquí, los que están allí conectados, nuestro anhelo es ganar esta carrera de la fe, poder alcanzar ese premio que nos espera y es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el que va en una carrera tiene un objetivo, ¿cierto? El que va en una carrera tiene una meta por alcanzar. De igual manera, nosotros no corremos, ¿verdad? Por una aventura, por desventura, por andar sin un límite, quizás sin trazar algo. No, nosotros corremos con una meta y es Cristo Jesús en nuestra vida, poder alcanzar la salvación. Por eso en tanto nosotros estamos en esta carrera, porque actualmente nosotros estamos corriendo con paciencia esta carrera de la fe. Debemos tener algo presente y es que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Allí es donde nosotros nos debemos enfocar. No debemos desenfocarnos, ¿verdad?, de Jesús, el Hijo de Dios. Nuestra mirada debe estar fija en Él. Nuestros ojos deben estar puestos en Él, porque si quitamos la mirada de Jesús podemos caer. Si quitamos la mirada de Jesús, aquel que nos llamó, podemos tropezar o nos podemos desviar. Pero cuando nuestro norte, nuestro horizonte es Jesucristo, el Hijo de Dios, vamos a llegar a la meta. Vamos a alcanzar victoria. Vamos a correr con seguridad. Vamos a poder llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y la Escritura nos está diciendo que es en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Aquí la Escritura nos está diciendo que es el autor y consumador ¿de qué? De la fe, porque nosotros estamos corriendo una carrera por fe. Amén. Entonces en Jesús, el Hijo de Dios, podemos ver que Él es el autor, Él es el protagonista, ¿verdad? Y es el consumador de la fe. Podemos ver cómo Jesús, aún con gozo, miraba la cruz. Él pudo saber que Él tenía que cumplir una misión, una tarea. Por tanto, aun cuando la cruz significaba sufrimiento, significaba dolor, significaba muchas cosas, rechazo, ¿verdad?, menosprecio de las personas, también Jesús pudo menospreciar el oprobio. Jesús pudo menospreciar la adversidad, el dolor. Jesús pudo menospreciar la dificultad y pudo mirar que más allá del sufrimiento, Él tenía que ir a la cruz, pero que esa cruz no sería el final, sino que sería el inicio para una victoria grande, no solo para Él, sino para la humanidad, para el ser humano. ¿Por qué dice la Escritura que así como Jesús menospreció el oprobio, sufrió la muerte de cruz, también es cierto que se sentó a la diestra del trono de Dios y Él se ganó ese lugar? Pero Jesús tuvo que padecer, Jesús tuvo que ir a la cruz, Jesús tuvo que morir, pero después el Padre lo exaltó. El Padre le dio un lugar de gloria, un lugar de privilegio y un lugar de honor donde Él está sentado y es a la diestra del Padre. ¿Fue fácil para Jesús? No fue fácil. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, porque cuando sentimos que no podemos más, cuando podemos sentir que la cruz es muy difícil de llevar, que quizás no podemos proseguir a la meta, podemos mirar a Jesús y podemos ver un ejemplo de perseverancia, podemos ver un ejemplo de fe, podemos ver un ejemplo de compromiso, un ejemplo de entrega, un ejemplo de obediencia. Por eso es allí donde nuestra mirada debe estar puesta, no en no en el mundo, sino en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Ese es el ejemplo que nosotros hoy debemos seguir. Usted y yo no estamos para seguir el ejemplo de un hermano, de un amigo, de un familiar, de un vecino. Usted y yo estamos para seguir el ejemplo de Jesús, porque en los demás vamos a encontrar errores, fracasos, desilusiones, pero en Jesús usted y yo vamos a encontrar el modelo perfecto de fe a seguir, donde nosotros podemos mirar cómo los planes y los propósitos de Dios se cumplen. Así que es importante, como dice la Escritura, considerar a Jesús que sufrió,
¿La contradicción de quién? De los pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No debemos desmayar. Jesús no desmayó. Y aun cuando en sus últimos días, en el último momento, Jesús se enfrentó al sufrimiento, Jesús se enfrentó a la persecución, Jesús se enfrentó al dolor. Eso no fue impedimento para que Él desmayara, no fue impedimento para que Él, ¿verdad?, fuera a la cruz. Aún Él sabía que cuando iba a Jerusalén lo que le estaba esperando era la cruz, pero Él fue una persona determinada, que afirmó su rostro y fue donde tenía que ir. Por eso hoy Dios espera que nosotros también seamos personas determinadas, tengamos determinación en el Señor y que no desmayemos, que renovemos las fuerzas en Dios, que podamos recobrar ánimo, que podamos tener, ¿verdad?, nueva esperanza en Él. Muchas veces el ser humano piensa desmayar, que ya no puede más, y puede decir: Señor, han sido muchas las adversidades, el problema, las tormentas, la persecución, lo que he tenido que enfrentar. Jesús también lo experimentó. Así que cuando nosotros pasamos por estos momentos de dificultad, podemos mirar a la vida de Cristo y podemos ver que más allá del problema, desalentarlo, más allá del desmayar y darse por vencido ante la dificultad, ante lo oprobio, ante el sufrimiento, Él no lo hizo, sino que perseveró, sino que tuvo buen ánimo, ¿verdad? Y perseveró hasta el fin, hasta cumplir con todo lo que estaba en la Escritura acerca de Él. Por eso es importante considerar a Jesús. Hay personas que consideran a otros y va a decir: bueno, yo voy a considerar a tal persona, y lo que va a encontrar muchas veces son muchas cosas malas, ¿verdad? Cosas que no están bien, porque de hecho todos somos pecadores, pero cuando vamos a Jesús, nosotros vamos a encontrar un ejemplo digno de seguir y de imitar. Por eso la Escritura nos dice que debemos considerar a aquel que sufrió, aquel que padeció, porque no nos ha llamado Dios para desmayar, para que nos cansemos, para que desistamos, para que volvamos atrás. La Escritura dice que el que retrocediere no agradará a su alma, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hasta llegar a la meta, hasta seguir, ¿verdad? Así que si en este día usted había sentido que ya no podía más, que quería desmayar, que no quería continuar, que quería dejar todo atrás, que quería abandonarlo todo, hay una palabra que nos invita a considerar la vida de Jesús, a mirarlo a Él y a tener presente todo lo que Él pasó. Porque dice la Escritura: aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A veces decimos: Señor, ¿qué más voy a soportar? Dios sabe hasta dónde podemos soportar, hasta dónde podemos aguantar. Por eso Dios le da muchas veces tareas, nos coloca batallas que pelear, pero es que Dios conoce nuestro carácter, Dios sabe lo que nos ha dado. Así que aunque nosotros por momentos podamos sentirnos cansados, no quiere decir que vamos a desmayar. Es tiempo de levantarnos y continuar, porque aún no hemos resistido hasta la sangre, hasta el último minuto. Jesús resistió hasta el último momento, hasta el último suspiro. Jesús resistió, Jesús aguantó y Jesús pudo esperar en la voluntad del Señor. Hasta el último momento Jesús agradó al Señor, hasta el último momento Jesús agradó a su Padre, hasta el último momento Jesús lo obedeció, hasta el último momento y suspiro de su vida Jesús pudo cumplir con la tarea que Dios le había dado, que su Padre Celestial le había dado. Así que nosotros debemos resistir hasta lo último, combatiendo contra el pecado. Debemos perseverar, insistir, persistir, no desmayar, sino que avanzar y continuar hasta darlo todo por el Señor. Jesús lo dio todo, Jesús dio su vida por
amor a la humanidad. Jesús entregó todo lo que tenía. El Padre lo dio todo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Y Dios espera que nosotros lo demos todo por Él también. Dios espera que nosotros también entreguemos nuestra vida y nuestro corazón a Él. Amén. Entonces muchas veces en este caminar y en esta carrera que tenemos con Dios, vamos a ser reconfortados, alentados, ¿verdad? Dios nos va a dar una palabra de fortaleza, de ánimo para continuar. Dios va a renovar nuestras fuerzas, pero hay momentos en los cuales, como a hijos, Dios nos va a exhortar. Dios nos va a corregir. Dios nos va a tener que decir, estás haciendo esto o aquello mal y tienes que arreglarlo. Muchas veces vamos a ser exhortados por el Señor, pero el hecho de que Dios nos exhorte implica de que Él nos ama porque somos sus hijos. Así que como hijos amados de Dios, Él nos va a corregir y nos va a exhortar porque Él quiere lo mejor para nosotros, pero hay quienes desprecian la disciplina del Señor. Hay quienes mejor desisten. Hay quienes mejor retroceden. Hay quienes mejor dicen, yo aquí quedo, yo aquí me paro. Pero recuerde que usted está en una carrera. Y si hay una persona que se detiene en la carrera, no va a llegar a la meta, no va a avanzar. Y si aún se ha detenido, pero toma la decisión de retomar, es necesario de que avance, de que camine, de que pueda ser constante. Así que Dios como a hijos nos exhorta. Por eso Dios no quiere que menospreciemos su disciplina, su corrección, lo que Él nos muestra, porque en medio de la disciplina, aun cuando en el momento nosotros nos parezca que es dura, podemos ver en medio de todo el amor y la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque aún nosotros podemos ver que el Señor, aquel que ama, Él disciplina. Y si Dios nos corrige, nos disciplina, nos exhorta, eso nos habla del amor de Dios, del interés que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por cuanto Él nos ha recibido como hijos, Él también nos va a enseñar y nos va a mostrar el camino que debemos andar. El Salmo 32 dice, sobre ti fijaré mis ojos, y Dios fija su mirada sobre sus hijos para enseñarle. La Escritura misma dice que Jesús también aprendió la obediencia, ¿verdad? Y como hijos amados de Dios, también Dios nos enseña la obediencia. Así que si somos hijos de Dios, podemos soportar la disciplina, y Dios como tal nos va a tratar como hijos, ¿verdad? Porque un buen padre disciplina a su hijo, y tenemos un buen padre, nuestro Dios, y por cuanto Él es un buen padre y anhela lo mejor para nosotros, nos va a disciplinar. Los padres que nos escuchan en esta mañana disciplinan a sus hijos porque los aman, porque quieren que tengan una buena vida, porque quieren que sean personas de bien, porque quieren que tengan lo mejor. Los disciplinan para apartarlos de lo malo, para hacer de ellos unas buenas personas, ¿verdad? De igual manera Dios nos disciplina para corregirnos. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de nosotros, para que seamos esos hijos obedientes. Si Dios no nos disciplinara, entonces no seríamos sus hijos en realidad, sino, como dice la Escritura, seríamos bastardos. Pero por cuanto somos hijos, así como el ser hijo trae bendición, también trae unas responsabilidades. Y podemos ver que la Escritura nos dice que nosotros tuvimos o tenemos padres aquí terrenales que nos disciplinaban, que hacíamos, los queremos, amamos a nuestros padres, así nos disciplinen, así nos corrijan, y en el momento no nos guste, llega un momento en el cual nosotros podemos entender por qué ellos hicieron eso, por qué nos corrigieron, y mostramos un respeto hacia nuestros padres, cuánto más hacia Dios cuando nos disciplina, cuánto más debemos nosotros obedecer al Padre Celestial y viviremos, porque los padres terrenales, dice aquí, ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero tenemos a alguien que nos disciplina, que es nuestro Padre Celestial, para algo provechoso, y es para que participemos de su santidad. Amén.
Los padres terrenales aquí nos corrigen porque quieren que tengamos lo mejor y seamos personas de bien aquí en la tierra. Pero nuestro Padre Celestial nos corrige también para algo provechoso, y es para que participemos de su santidad. Y si somos hijos obedientes, viviremos para el Señor. Nos espera un futuro glorioso, y eso es lo que Dios ve. Él ve el presente, en el cual nos debe corregir, exhortar, para darnos un futuro glorioso, para darnos un futuro excelente, para que un día podamos estar en el reino de los cielos. Así que como a hijos, Dios nos va a exhortar, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a corregir, porque Él anhela lo mejor para nuestra vida. Así que no nos sintamos tristes cuando Dios nos corrija, cuando Dios nos muestre el camino que debemos andar, porque es que Dios nos ama. Y muchas veces la corrección duele. Eso es cuando los padres nos corrigen. Hay momentos en los cuales esas correcciones duelen, ¿verdad? No son fáciles y muchas veces hasta lloramos, pero es lo mejor. Y muchas veces Dios nos va a corregir a nosotros. Y muchas veces vamos a llorar. Muchas veces quizás nos vamos a sentir tristes. Vamos a sentir dolor, pero es necesario. Es necesario el proceso. Es necesario lo que Dios permite en nuestra vida. Porque Dios está moldeando cosas en nuestra vida. Así que si estamos viviendo ese momento de disciplina, de corrección, donde le decimos, Señor, es difícil para mí la circunstancia que estoy viviendo, la disciplina en la cual me tienes, es para nuestro bien, porque al final Dios va a sacar lo excelente y lo mejor de nuestra vida. Así que como a hijos, algo debemos tener presente, y es que Dios nos va a disciplinar. Y la Escritura nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Es una realidad que cuando nos disciplinan en el momento, ¿verdad? No parece ser una causa de gozo. Más allá de ser gozo, podemos decir que la persona se puede sentir triste. Y un hijo cuando es disciplinado, usted no lo ve sonriendo en el momento. Usted no lo ve feliz. Ay, me están disciplinando, qué felicidad, ¿verdad? En el momento triste, puede aún justo lo que están haciendo con él, aún puede pensar que no se lo merecía, aún puede pensar que lo que estaba haciendo estaba bien y no merecía el castigo y no merecía la corrección. Pero así como nuestros padres tienen más experiencia y ven más allá que los hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es grande, que es poderoso, Él puede mirar más allá y puede ver lo que a nosotros nos conviene. Y aun cuando en el presente, en el momento, aún no alcancemos a entender, ¿verdad?, cuál es ese propósito, por qué estoy pasando ese momento de disciplina, después nosotros veremos un fruto. Y la disciplina que podemos sufrir en el presente, la corrección que es necesaria y que como hijos de Dios vamos a tener que pasar, va a dar un fruto en nuestra vida. ¿Y sabe cómo es ese fruto? Un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el ser ejercitados en algo requiere de tiempo, requiere de un periodo, de un proceso, ¿verdad? No es algo que se da de la noche a la mañana, no es que es una sola corrección, no es que es un solo momento, no es que es un solo día. Para nosotros hoy ser las personas que somos, llevamos bastante corrección de nuestros padres, bastantes llamados de atención, ¿verdad? Pero al final eso dio un fruto en nuestra vida. Y en Dios también nosotros podemos mirar que vamos a ser ejercitados en eso, vamos a ser procesados, disciplinados, vamos a pasar por eso, pero
hay una alegría, algo que nos debe causar gozo, y es que va a haber un fruto apacible de justicia. Así que usted y yo, que hemos sido disciplinados por el Señor, que estamos siendo tratados por el Señor, al final vamos a ver ese fruto apacible de justicia, ese fruto, ¿verdad?, que va a traer gozo, alegría, y vamos a decir verdaderamente lo que Dios permitió en mi vida fue lo mejor. Verdaderamente que el proceso que viví, las correcciones que Dios me colocó, la disciplina, era necesaria para hoy ser lo que Dios quería que yo fuera. Es así como Dios entonces nos moldea, nos forma, ¿verdad? Nos prepara, nos trata para la tarea. Moisés tuvo que Dios prepararlo para la tarea que él tenía. Abraham también, ¿verdad? José, fueron hombres que tuvieron que ser tratados por Dios, pero que al final hubo un fruto. Al final nosotros podremos ver ese fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, porque no todos se dejan corregir. Hay unos que se salen de las manos, hay unos que no soportan la disciplina, hay unos que mejor desisten, ¿verdad?, y no perseveran. Pero para aquel que persevera, que se abandona en las manos del Señor, ciertamente habrá un fruto de justicia, y es lo que Dios va a hacer en nuestra vida con cada uno de nosotros. Así que continuemos caminando esta carrera, aunque no sea fácil, aunque tengamos que pasar altos y bajos, aunque tengamos que pasar diferentes cosas. Caminemos, corramos con paciencia, con los ojos en Jesús, hasta llegar y ver ese fruto de justicia en nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra, porque nos permite compartirla con cada uno de ustedes. Queremos orar en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, ayúdame a correr esta carrera con paciencia. Ayúdame a caminar cada día más contigo. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos habla, que nos enseña, que es viva y es eficaz. Gracias por mis hermanos que están allí conectados. Te pido que les bendigas de una manera especial. Te pido, Señor amado, por aquellos que tienen una necesidad en su vida, Padre, para que obres un milagro, trae una respuesta conforme a tu voluntad. Oramos por milagros, por sanidad, por liberación, por restauración, Señor. Padre, toca las vidas en esta hora de una manera especial. Bendice a mis hermanos, Señor. Les bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que está aquí, vamos